Oye, es hora de contar la historia fuera de este mundo desde nuestro espacio. Hay un tipo especial de ironía en ver a alguien cavar su propia tumba, sin darse cuenta por completo del momento en que toca el lecho de roca. Hoy, en nuestro espacio, Opie no está aquí para llorar por la leche derramada. La pillaron alardeando de engañarme con nuestros amigos, así que me aseguré de que no le quedaran amigos. Solicité el divorcio y me quedé con todo. Siempre he odiado que a la gente buena le pasen cosas malas, pero parece que así son las cosas. Cuando haces todo lo posible para no lastimar a nadie más, la gente parece tomarlo como una excusa gratuita para tratarte como quieran, y seguirán haciéndolo si sigues dejándolos salirse con la suya. Bueno, esta vez no dejaré que se salga con la suya. Dejemos las cosas claras. No soy un buen tipo que está enojado porque me han hecho mal. Estoy completamente enojado porque alguien a quien amaba me ha estado tomando por tonto durante años. Soy un hombre de 29 años que ha estado casado con mi esposa, Susan, durante 3 años. Todo ese tiempo pensé que nuestra relación era perfecta. Claro, tuvimos algunos momentos difíciles, pero con el tiempo nuestra relación se suavizó y pensé que éramos dorados. Nuestros amigos incluso hicieron comentarios sobre lo celosos que estaban de nuestra relación. Yo también lo creí. Pensé que me había ganado el premio gordo y encontré a mi alma gemela. Nos conocimos en una fiesta organizada por un amigo en común, Ethan. Yo lo conocía del trabajo y ella lo conocía de la universidad. No intentó tendernos una trampa ni nada por el estilo. Ambos nos encontramos en la fiesta. Comenzamos a hablar y las cosas empezaron a partir de ahí. Ella parecía ser todo lo que quería en una pareja. Compartíamos algunos intereses, así que no dudé en invitarla a salir. Ella estuvo de acuerdo y tuvimos otra cita. 2 años después, nos casamos. Aunque no tenemos hijos, estábamos empezando a discutirlo. Ella es maestra de jardín de infantes y siempre le han encantado los niños, pero nunca había sido el momento adecuado para nosotros. Ella no ganaba mucho dinero con su trabajo, pero yo ganaba lo suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Soy un desarrollador senior en una empresa de software, por lo que gano mucho, pero cambio de trabajo con bastante frecuencia. No hay suficiente estabilidad para criar a un niño. Debes saber que la relación de Susan con su hermana Rachel no es la mejor. No se llevan muy bien. No estoy seguro de qué es. Llámelo rivalidad entre hermanos, envidia o personalidades en conflicto. Terminan peleando la mayoría de las veces. Lo curioso es que tenían esos momentos de paz en los que se llevaban bien por un tiempo. A veces duraba unos días, a veces un mes o 2, pero inevitablemente encontraban algo por lo que enojarse el uno con el otro. Intenté mantenerme lo más alejado posible de esas disputas. No veía ninguna sabiduría en meterme en medio de su drama entre hermanos. Simplemente confié en ellos para resolver el problema como siempre lo hicieron. Nunca esperé que terminaría arrastrado a su pelea de una manera que arruinaría mi vida tal como la conocía. Todo comenzó cuando los dos estaban teniendo otro desacuerdo sobre Dios sabe qué. Esta vez fue peor de lo habitual, y Rachel parecía ser la parte ofendida. Y quiero decir, realmente ofendido. Mi esposa no me dio ningún detalle sobre lo que había sucedido, lo cual era extraño, porque generalmente hablaba mucho sobre estas cosas. Me dieron la impresión de que Susan realmente era culpable de lo que enojaba a su hermana. Como de costumbre, no me preocupé por el incidente. Pensé que lo superarían como siempre lo hicieron. Pero entonces, un día Rachel me llamó de la nada. Eso fue extraño porque los dos realmente no hablamos mucho. Ni siquiera me dio la oportunidad de saludarme antes de decir algo como: ¿recuerdas el miedo al embarazo que tuvisteis cuando estaban saliendo? Ella lo inventó. Vaya manera de iniciar una conversación. Al principio pensé que la había escuchado mal, así que le pedí que lo repitiera. Ella volvió a decir exactamente lo mismo. Me quedé en silencio por un momento mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. Lo primero que pensé fue que era una broma de mal gusto, antes de darme cuenta de que era una mentira solapada para vengarme de su hermana. Hice mi voz tan firme como... Solo pude decir: eso no tiene gracia, Rachel. Ella no cambió ni un poco su tono e insistió en que decía la verdad. Tenía razón en que había habido un susto de embarazo y no me sorprendió demasiado que su hermana lo supiera, pero no podía creer que se lo hubiera inventado. ¿Qué razón podría tener ella para eso?
Le pregunté eso y me dijo que Susan había estado preocupada porque habíamos terminado y había tratado de atraparme en la relación. Dijo que Susan le había dicho que no estaba dispuesta a perder el estilo de vida que yo le proporcioné. En ese momento, la historia empezaba a tener un poco más de sentido. El susto del embarazo nos había acercado a los dos mientras intentábamos lidiar con ello, pero todavía me costaba creerlo. No parecía algo que pudiera verla hacer. Le señalé que había habido una prueba positiva, pero Rachel no perdió el ritmo antes de decir, ella fingió. Dijo que había pruebas de embarazo falsas que se podían conseguir en línea y que siempre daban positivo. Nunca había oído hablar de eso antes, pero una búsqueda posterior en Google demostró que era cierto. También cuestan solo $5. Supongo que es otra cosa más a la que los chicos deben tener cuidado. Nunca había considerado la posibilidad de que ella lo inventara. En ese momento, nuestra relación había pasado por una mala racha. No había considerado seriamente romper con ella, pero era una posibilidad real. Luego tuvimos el susto del embarazo, junto con una prueba positiva, y comenzamos a concentrarnos en resolver nuestras diferencias. Más tarde descubrimos que no estoy orgulloso de mis acciones, pero espero que comprendan las circunstancias. Y con eso me quedé en silencio, preparándome para lo que vendría después. Su señoría, debo comenzar reconociendo que mis recuerdos se vuelven cada vez más turbios a partir de este momento. Comencé de nuevo. Puedo recordar claramente una ira abrumadora mientras recorría la casa, buscándolos. El recuerdo de haber llegado a la base de la escalera permanece débil pero presente. Desde arriba escuché ruidos, gruñidos y voces apagadas que emanaban de lo que supuse. Era uno de los dormitorios. Más allá de eso, mi memoria se vuelve borrosa. El siguiente momento que puedo recordar claramente es que la policía estaba allí. En un instante estaba al pie de las escaleras. Al siguiente me rodearon. Los 15 minutos intermedios siguen sin un vacío brumoso, poblados solo por impresiones fragmentadas y poco fiables. Es imposible decir si estas imágenes son recuerdos genuinos o fragmentos sugeridos por la policía durante el interrogatorio. La defensa de mi abogado se basó en el argumento de que mi confesión había sido extraída durante un momento de vulnerabilidad emocional y desorden mental, un estado que podría haber sido manipulado. De hecho, hubo periodos de tiempo sin contabilizar mientras estuve bajo custodia, lo que reforzó la afirmación de mi abogado de que la coerción o la sugerencia podrían haber influido en mis declaraciones. Sin embargo, la verdad es que lo recuerdo todo. Cada detalle vívido e insoportable. Recuerdo el momento exacto en que los sonidos de intimidad se filtraron desde el dormitorio de arriba. Con cada paso que subía la escalera, mi furia se intensificaba. Los ruidos me guiaron hasta una puerta abierta. Allí la vi, mi esposa, completamente expuesta, a 4 patas, comprometida en un acto de traición con el hombre que había estado bailando con ella esa misma noche. La escena me golpeó como un mazo. Ella no fue simplemente cómplice. Su ferviente participación y sus gritos de placer borraron cualquier duda de que podría haber sido coaccionada. Peor aún, verlo, su presencia física, era un recordatorio cruel e innegable de lo que nunca podría brindarle. Cortó más profundamente de lo que podría haber imaginado. En ese momento, algo fundamental dentro de mí se rompió. Sentí como si los mismos pilares de mi identidad estuvieran siendo desmantelados, burlados por la realidad que tenía ante mí. Me di cuenta con devastadora claridad. Siempre sería inadecuado. Siempre sería el hombre que no era suficiente. Cuando mi ira alcanzó su punto máximo, mis acciones siguieron instintivamente, casi sin pensamiento consciente. En medio del caos de mis emociones surgió una idea singular. Puede que nunca lo iguale, pero recuperaría mi orgullo. Años jugando al rugby habían perfeccionado mi habilidad para dar patadas poderosas y, sin dudarlo, lo apunté donde más me dolería. El resultado fue inmediato y casi cómicamente dramático. Se retorció de dolor instintivamente, lanzándose hacia adelante en un intento de escapar del dolor. Su movimiento provocó que mi esposa se golpeara la cabeza contra la cabecera, dejándola aturdida momentáneamente. Se desplomó sobre su espalda, con las piernas extendidas, jadeando en busca de aire como un pez fuera del agua. Cuando sus ojos aterrorizados pasaron de su ingle arruinada a la sonrisa en mi rostro, la imagen se grabó en mi memoria. Señor Clemens, la voz del juez me devolvió al presente.
El Consejo ha articulado su posición detalladamente. Es indiscutible que usted estuvo presente en el lugar. Si bien sus esfuerzos por administrar primeros auxilios a la víctima han sido verificados por testigos, poco contribuyen a disminuir la gravedad de sus acciones. Lo que sigue siendo fundamental en este caso es su estado mental durante el incidente. Hizo una pausa y su mirada se desvió momentáneamente hacia mi esposa, cuya postura se debilitó bajo su escrutinio. Sentada sola, abandonada por sus antiguos aliados, parecía pequeña y expuesta. La pena estándar por este delito es de 8 años de prisión. Sin embargo, se me permite tener en cuenta la extraordinaria provocación que usted enfrentó. Es dudoso que vuelva a encontrarse con una situación tan repugnante. Su tono transmitía un claro desdén por la conducta de mi esposa, y la atmósfera en la sala del tribunal hacía eco de su sentimiento. El juicio colectivo contra ella era palpable. Desde mi asiento pude sentir la reacción social que había sufrido. Su traición y su exposición pública la habían condenado al ostracismo, incluso cuando el caso ganó atención nacional. La historia atrapó al público por varias razones: el notorio estatus del amante de mi esposa, la narrativa general de celebridades intocables que se comportaban de manera vergonzosa, y la ola de simpatía pública que inesperadamente había surgido a mi favor. Una campaña de financiación colectiva, iniciada por otros cónyuges agraviados que se sentían identificados con mi situación, rápidamente cobró impulso. Las contribuciones llegaron a raudales, aumentando el fondo a 6 cifras. Cuando el público en general se unió a la causa, mi historia de retribución ante la humillación resonó profundamente, convirtiéndome en un héroe improbable. El éxito de la campaña aseguró que el escándalo permaneciera en los titulares, asegurando la infamia de mi esposa. Estaba tan perdido en estos pensamientos que apenas noté los aplausos que resonaban en la sala del tribunal. El juez se había ido y, mientras la sala se agitaba con actividad, mi abogado se inclinó hacia mí con expresión triunfante. «Felicitaciones, Clemens. El juez dictaminó locura temporal, libertad condicional y una sentencia suspendida de 3 años. Eres libre». Sus palabras tardaron un momento en asimilarse, pero cuando lo hicieron, el alivio fue abrumador. Le estreché la mano y murmuré mi gratitud mientras me guiaba por una salida trasera para evadir la multitud de reporteros que esperaban. Incluso el alguacil me ofreció una sonrisa de complicidad mientras me escoltaba afuera, susurrando: «Me alegro de que todavía tengas tu orgullo, hombre». Afuera, la luz del sol parecía casi extraña, después de la atmósfera sombría y sofocante de la sala del tribunal. Desde lejos vi la horda de periodistas agrupados cerca de la entrada del tribunal. Mi vestimenta sencilla me permitió pasar desapercibida, mezclándome entre la multitud sin llamar la atención. Me alejé, dejando atrás el ruido, los titulares y la sala del tribunal. Sin embargo, sabía con certeza que mi vida nunca volvería a ser lo que había sido. Al otro lado de la calle, un pequeño grupo de personas se había reunido en las escaleras. Para mi disgusto, mi rival se encontraba entre ellos, flanqueado por su abogado, dando una conferencia de prensa. Ubicados en los escalones inferiores, se enfrentaron a una serie de cámaras, presentando su caso al público. Mientras me acercaba, el ex héroe local, ahora expuesto como el sórdido oportunista que realmente era, habló con valentía. «Tengo toda la intención de impugnar la decisión de hoy», declaró con la voz llena de indignación. «Esta sentencia es un escandaloso error judicial». Cada vez más animado, añadió: «También presentaré una demanda civil para limpiar mi nombre. Las relaciones consensuales con mujeres casadas no son un delito». Sus palabras tenían un tono moralista, pero su confianza flaqueó a medida que las cámaras cambiaron gradualmente su enfoque. Una a una, las lentes se volvieron hacia mí. Cuando llegué a las escaleras, casi la mitad de los medios habían redirigido su atención. Al estar frente a él, el contraste era marcado. Se elevaba sobre mí, superándome fácilmente en 50 kilos. Sin desanimarme, me acerqué, invadiendo deliberadamente su espacio personal. Retrocedió, tropezando torpemente antes de estrellarse sobre su trasero. Su mirada se dirigió a las cámaras, claramente mortificada por el espectáculo que había creado. Mostré una sonrisa maliciosa, inclinándome lo suficiente para girar el cuchillo. «Buena suerte con esa apelación», dije suavemente. «Gane o pierda, mi posición permanece sin cambios». Su rostro se ensombreció de furia. «Vete al diablo», escupió venenosamente.
Luego, volviéndose para irse furioso, lanzó un último golpe por encima del hombro. «Y que te jodan a ti también, hijo de Estrabón». Al día siguiente, no pude evitar reírme de los titulares locales. Variaciones como «Husband keeps his cool», «Underdog confronts fallen star» y «Lavalier loses his temper again» dominaron las portadas. El circo mediático trajo consigo beneficios inesperados. Las donaciones a mi campaña GoFundMe aumentaron, lo que me permitió contratar a un abogado civil de alto calibre para prepararme para las probables consecuencias de perder el caso. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, no se materializó ninguna demanda. La razón surgió una noche en un bar que frecuentaba de camino a casa. Una sombra cayó sobre mí y escuché una voz profunda que me indicaba que mantuviera la mirada hacia adelante. Sin girarme, escuché al hombre explicar que era parte de un grupo de apoyo para hombres agraviados por sus esposas. El grupo, dijo, había convencido a Carlson de reconsiderar la posibilidad de emprender acciones legales. Aunque me abstuve de preguntar cómo habían logrado esto, el tamaño del hombre me proporcionó toda la claridad que necesitaba. Le ofrecí invitarlo a una bebida, pero él se negó y prefirió permanecer en el anonimato. Le agradecí sinceramente y lo vi desaparecer en la noche. A veces tener aliados misteriosos vale la pena. A partir de ahí seguí con interés la carrera de Estrabón. Su estrella, alguna vez prometedora, se desvaneció rápidamente. Silenciosamente expulsado de la Liga Mayor, fue relegado a las menores, donde los informes afirmaban que sus ingresos se habían desplomado en más del 90%. Un año después, resurgió brevemente, apareciendo en un programa de entrevistas nocturno que perfilaba a celebridades caídas. Un amigo me lo grabó. En la pantalla, la voz de Carlson adquirió un tono quejoso, casi nasal, mientras se lamentaba de la injusticia de su caída. Culpó a su caída en picado de los niveles de testosterona, afirmando que le habían despojado de su fuerza, ambición y ventaja. Sus quejas le granjearon poca simpatía. Durante un juego, un oponente supuestamente se burló de él diciendo, «Al menos todavía tengo el mío», lo que llevó a Carlson a bofetear al hombre frente a las cámaras. El incidente solo profundizó su ridículo, y poco después fue expulsado de la liga por usar suplementos de testosterona prohibidos. Eso fue lo último que supe de él. Su nombre se desvaneció en una advertencia de arrogancia y escándalo. En cuanto a Peggy, su destino se desmoronó de manera igualmente espectacular. Sus amigos, familiares y círculo social la abandonaron, sin querer soportar el estigma de sus acciones. Los medios de comunicación retrataron su traición en términos vívidos y condenatorios, transformándola en un símbolo del costo de la infidelidad. Aislada y desesperada, intentó abandonar la ciudad, pero mi formidable abogado de familia se aseguró de que no pudiera llevarse a los niños muy lejos. Su frustración la llevó a beber. Una noche, los niños me llamaron llorando. Peggy había chocado su auto contra las puertas del garaje y no respondía. Me aseguré de que la policía llegara antes que yo, dejando la escena abierta para que los periodistas documentaran los restos. El arresto por DUI selló su destino. Mi abogado rápidamente argumentó ante el juez que Peggy no era apta para ser madre. En lugar de sugerir que se me concediera la custodia, dados mis antecedentes penales, propuso que mis padres asumieran la función de tutores. El acuerdo se vio reforzado por mi apoyo financiero, y el juez estuvo de acuerdo. Las visitas de Peggy fueron supervisadas por trabajadores sociales, pero su forma de beber pronto hizo imposibles incluso esas interacciones limitadas. Finalmente, abandonó la ciudad por completo. Que mantuviera la mirada hacia adelante. Sin girarme, escuché al hombre explicar que era parte de un grupo de apoyo para hombres agraviados por sus esposas. El grupo, dijo, había convencido a Carlson de reconsiderar la posibilidad de emprender acciones legales. Aunque me abstuve de preguntar cómo habían logrado esto, el tamaño del hombre me proporcionó toda la claridad que necesitaba. Le ofrecí invitarlo a una bebida, pero él se negó y prefirió permanecer en el anonimato. Le agradecí sinceramente y lo vi desaparecer en la noche. A veces tener aliados misteriosos vale la pena. A partir de ahí seguí con interés la carrera de Estrabón. Su estrella, alguna vez prometedora, se desvaneció rápidamente. Silenciosamente expulsado de la Liga Mayor, fue relegado a las menores, donde los informes afirmaban que sus ingresos se habían desplomado en más del 90%. Un año después, resurgió brevemente, apareciendo en un programa de entrevistas nocturno que perfilaba a celebridades caídas.
Un amigo me lo grabó. En la pantalla, la voz de Carlson adquirió un tono quejoso, casi nasal, mientras se lamentaba de la injusticia de su caída. Culpó a su caída en picado de los niveles de testosterona, afirmando que le habían despojado de su fuerza, ambición y ventaja. Sus quejas le granjearon poca simpatía. Durante un juego, un oponente supuestamente se burló de él diciendo, «Al menos todavía tengo el mío», lo que llevó a Carlson a bofetear al hombre frente a las cámaras. El incidente solo profundizó su ridículo, y poco después fue expulsado de la liga por usar suplementos de testosterona prohibidos. Eso fue lo último que supe de él. Su nombre se desvaneció en una advertencia de arrogancia y escándalo. En cuanto a Peggy, su destino se desmoronó de manera igualmente espectacular. Sus amigos, familiares y círculo social la abandonaron, sin querer soportar el estigma de sus acciones. Los medios de comunicación retrataron su traición en términos vívidos y condenatorios, transformándola en un símbolo del costo de la infidelidad. Aislada y desesperada, intentó abandonar la ciudad, pero mi formidable abogado de familia se aseguró de que no pudiera llevarse a los niños muy lejos. Su frustración la llevó a beber. Una noche, los niños me llamaron llorando. Peggy había chocado su auto contra las puertas del garaje y no respondía. Me aseguré de que la policía llegara antes que yo, dejando la escena abierta para que los periodistas documentaran los restos. El arresto por DUI selló su destino. Mi abogado rápidamente argumentó ante el juez que Peggy no era apta para ser madre. En lugar de sugerir que se me concediera la custodia, dados mis antecedentes penales, propuso que mis padres asumieran la función de tutores. El acuerdo se vio reforzado por mi apoyo financiero, y el juez estuvo de acuerdo. Las visitas de Peggy fueron supervisadas por trabajadores sociales, pero su forma de beber pronto hizo imposibles incluso esas interacciones limitadas. Finalmente, abandonó la ciudad por completo.